una locura. Pensé que era hasta una broma de mal gusto. El rap, yo no estoy al día con la música, ¿verdad? Secular. No sé si ustedes habían escuchado que están un poquito más al día con la música de allá, de este chico. No tanto, no llegamos ahí. No tanto, es muy joven, es muy nuevo. No es que sea joven, es por el tipo de música. Yo no sé ni quién es él, supe quién es él porque entré a ver. El chico está enviando un mensaje y me parece que en algún sector de los jóvenes sigue, ¿verdad?, calando este tipo de mensaje, y yo creo que dentro del ejercicio de la labor que realizamos los padres y los abuelos, ¿verdad?, ya yo soy abuelo, de estar pendientes a las cositas que pueden tener un impacto en la conciencia que influencie a los niños y a los adolescentes, es una función que tenemos que seguir. Dentro de eso, este joven pues coge unas 666 pares de tenis Nike. Hace referencia a Lucas 10:18. Ajá. Y tienen una gotita de sangre humana en la parte de abajo. De sangre humana, sí, en la suela. En la suela. De sangre humana real, porque él está dedicando esos tenis a Satanás. En el chat de nosotros tienes una imagen de él ahí con un letrero que le acaba de enviar Sabdi. Ajá. Dice Sí. que el target mayor de él son los teens, o sea que yo de verdad que estoy bien sorprendida. ¿Cuál es el fin detrás de todo esto? Estos jóvenes, cuando están bien rebeldes, que él de hecho lo dice en la pancarta que tiene sentado en una butaca. Sí. Dice que pasé toda mi vida como teenager, los años, ¿verdad?, de la adolescencia, odiándome a mí mismo porque se predicaba de que ser gay no estaba bien. Así que yo espero que tú estés molesto, te mantengas molesto y sientas la misma rabia que se nos enseñó hacia nosotros. Eso es lo que más o menos él dice en esta pancarta sentadito, y cita en sus tenis Lucas 10:18. Cualquiera de los tres que lo consiga primero lo lee, pero lo estoy buscando aquí. Lucas, ¿qué, perdón? 10:18. Sí, yo lo leí anoche y es con relación a, así dice, muchachos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces el asunto de o sea, ustedes dirían que un personaje como este quiere intencionalmente adoctrinar jovencitos a través de las tenis, o simplemente es parte de un mercadeo irreverente y que la persona no tiene una conciencia plena de lo que está hablando. No tiene una conciencia plena de lo que está hablando. Sí, no tiene una conciencia plena. Y si es así, entonces, ¿qué efecto pudiera tener realmente en los seguidores? Yo creo que es seguir empoderándolos, y me parece que nosotros como iglesia tenemos que seguir llevando el mensaje de que en efecto el Evangelio de Jesucristo es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de perdón, independientemente de lo que tú hayas hecho o independientemente de lo que tú estés haciendo, porque el dibujo o la caricatura que hacen de nosotros simplemente por defender algunas cosas del propio Evangelio, es quien nos pone como gente que odia. Fíjate que él saca a relucir su orientación sexual en el proceso, y en la pancarta que tiene en la butaca, él está diciendo mantén el coraje o mantén la rabia, ¿verdad? Porque nos hicieron sentir mal. Yo quisiera entender por fin por qué X persona, en este caso este joven rapero, se siente mal por, en términos de conducta sexual, pensar diferente y enseñarlo. O sea, ¿por qué Fernán Reyes, Juan Carlos Matos y Moray Moyola, que creen en la heterosexualidad,
el hecho de sostenerla, la plena conducta heterosexual, ofende. Porque él se siente ofendido. Porque para que no se sienta ofendido, él entonces me está haciendo una invitación, él y los demás, a que yo me convierta en un promotor. Y de la única manera que demuestro que lo respeto y que lo amo es si me convierto en un promotor también. Y yo creo que eso es lo que ha polarizado tanto este tema, y esto es lo que hace que artistas, en este caso él con su música, llegue a expresar su coraje, su rabia, su frustración con aquellos que predicaron algo diferente. Entonces, esa parte se me hace bien difícil comprender, porque imagínate si para cada uno de nosotros, que una persona internalice que tú la amas y la respetas solamente si te montas en promover lo que esa persona hace. ¿Ok? Porque eso yo creo que nadie lo puede permitir. Vamos a poner un ejemplo que no tiene que ver con conducta sexual. Supongamos que un supremacista blanco entienda, si yo condeno el racismo de los blancos, entienda que yo lo amo y que yo lo acepto, si predico que él tiene el derecho y si predico que está bien ser un supremacista blanco. De lo contrario, yo no estoy bien. Imagínate que cada grupo, de la única manera que entendemos que nos aman, es que estén de acuerdo con nosotros. Yo creo que yo he conocido gente atea que no ama el evangelio y que no me ama por yo ser cristiano, me aman por ser como soy. Y no tienen el conflicto de no sentirse amados porque yo no sea ateo como ellos. O yo no promueva el ateísmo, sino que al contrario, que yo promueva la existencia de un solo Dios. Porque una persona puede tener los criterios para no tener ese conflicto mientras otros no, particularmente aquellos que tienen diversidad sexual. Sí, tienes que estar de acuerdo con todo. Tienes que estar de acuerdo porque con todo. Si no, no me quieres, no me amas. Si no, no me quieres. Chico, si no, eres un hater. Ese es el punto que este chico está utilizando las tenis para denunciar el cristianismo, para denunciar que a él lo enseñaron a odiarse y que esa rabia él no la va a dejar, y exhorta a los demás, no la dejes. Si escuchaste una predicación de que esto no está bien, a odiarte a ti mismo, como dice él. Pero porque la pregunta es, ¿por qué entiendes eso? Chicos, ¿cómo se dice el nombre de él? Que están preguntando cómo se llama el rapero. A mí Lil Nas X. Lil Nas X. Algo así. Algo así. Su nombre real es Montero. Pero entonces la Nike, que luego de esta controversia se pronunció que ellos no tienen nada que ver. Y que no apoyan. Correcto. Esto porque, oye, sangre humana en la suela del zapato, una gota de sangre, y se puede ver el zapato, la suela roja y demás. Entonces la iglesia de Satán, como le llaman, rápido salió en apoyo. ¿Sí? Que salió en apoyo, que sí, que apoyaban el lanzamiento de los tenis. Y les reconozco ese derecho. Claro. ¿Verdad? Porque me gusta que respeten mis creencias y dónde estoy parado. En términos, ¿verdad?, de la democracia en que vivimos, les respetamos ese punto. Ahora, he cogido el ejemplo de lo que este muchacho está haciendo y llama la atención con los tenis, y tiene 666 pares y todo lo buscó, le escribe al tenis. 66 centímetros. De sangre. De sangre. De sangre, más el costo de la tenis, $1,018. $1,018. En referencia a Lucas 10:18. 10:18, exacto. O sea que lo combinó todo para llamar la atención, pero fíjate que las tenis lo que acaba de hacer es su estrategia de llamar la atención, tanto así que lo estamos discutiendo hoy. Exactamente. Ahora, mi punto es, porque él, como todos los demás que están en ese mundo, achacan que no amamos si no estamos de acuerdo o no promovemos. Yo creo que eso es lo que ha hecho que tanta gente cristiana se intimide, porque quieren demostrar que te amo, por lo tanto, me convierto en un promotor de ti para demostrarte que te amo. No estoy de acuerdo con lo que haces, pero para demostrarte que te amo, me convierto en un promotor, porque como ya tú me has dejado saber que la única manera en que entiendes de parte mía que te respeto y que te amo es promoviéndote o promoviéndolo, y muchos han caído en esa trampa.
Y yo creo que no debemos caer ahí. Mira su más reciente publicación. Chequea eso. Sí. Pásaselo a Juan ahí también para que lo vea. Mira lo que publica. Ok. También yo me cuestiono, Juan, sin cambiar el tema. Sí, claro. ¿Qué tan genuino puede ser realmente lo que expresa este tipo de gente? ¿Viste? Y usa el logo de Chick-fil-A, que es una empresa cristiana. Y un texto bíblico. Y un texto bíblico también, sí. ¿Sabe que esa es la ¿cómo se llama? La cadena de comida rápida en Estados Unidos que no abre los domingos porque se lo dedican al Señor. Exacto. Pero ¿qué tan genuino realmente es esto? O sea, me pregunto, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, o sea, pero me pregunto a la misma vez. Sí. O sea, bueno, el hombre quiere vender 600 pares de tenis bien caros, tú sabes. Sí. Y no sé qué tan genuino al final pueda ser y que sea un mercadeo, pues, para llamar la atención como lo está logrando, ¿no? Sí. Y los vende. Con una sola publicación vendió los 600. Créeme, los vende. Correcto, sí, porque son temas, a lo que voy es que... Digo, está todo mezclado ahí, claro, aunque ¿no? para nosotros es indiferente, sí, ni nos quita ni nos añade, empodera a una generación, un grupo, sí, de que esa es la forma de responder al que no promueve la conducta. Sí. By the way, tiene 7 millones de seguidores ahí en Instagram. Ya, O rayos. sea, es una comunidad. Sí, grande, respetable. a la que está llegando. Sí. Y me imagino que en crecimiento, porque es un muchacho bien jovencito. Ujú. Entonces, quiero utilizar eso para un poquito filosofar en la parte de cómo nosotros poco a poco vamos cediendo, inclusive se nos hace difícil hasta aclarar en momentos cuando lo tenemos que hacer, simplemente porque ahora entendemos que tener una postura distinta a ciertos comportamientos sexuales, los que sean, nos convierten en personas que odiamos. Y eso es muy duro, nadie quiere, yo no quiero que nadie diga, Juan Carlos Matos odia a los gays, a los trans, a las lesbianas. No, yo no quiero eso. Porque en efecto no lo hago bajo ningún concepto. Pero aquí está mezclando una cosa con otra, Ajá. o sea, porque está ese tema y está el tema también de lo satánico, esto de promover, Sí. crear una línea con sangre humana. ¿Qué es eso? Yo Ajá. nunca en mi vida había visto una cosa así. Sí, está vendiendo la irreverencia. Correcto. Exactamente, Sí. eso es lo que él está vendiendo. O sea, soy rebelde, esta es la manera de manifestar mi rebeldía, ustedes también pueden hacerlo. Exacto, sí, es Sí, sí, empoderar sí, sí. a los de su generación. Empoderar a los de su generación. ¿Desde cuándo es que tenemos la situación de que la preferencia sexual es un tema como lo es? O sea, porque yo no recuerdo eso de muchacho. Yo creo que cuando a nivel político, y eso es algo que posiblemente traiga ¿verdad?, a gente a hablar de ese tema aquí, cuando la estrategia política se dio cuenta de que la mujer y las variedades de las orientaciones sexuales se podían usar como una herramienta política Ujú. para vender, en este caso, el socialismo, Sí. el comunismo, empezó a ser un issue como nunca los derechos de las minorías, que tiene que ver con comportamientos sexuales. Por eso se crea la palabra género, ¿verdad? Porque género no es hombre-mujer. Género son decenas de comportamientos sexuales. Decenas. Y el que todavía no ve que esto de la variedad sexual es una estrategia también política, está totalmente perdido. Y yo creo que de ahí, contestando a tu pregunta, ¿verdad?, de manera sencilla, corta, el issue de la sexualidad y sus variantes vino a estar en la palestra y en los medios porque los que tienen influencia en los medios se dieron cuenta de lo vital que era para destruir o deconstruir, que es el término que se usa ahora, una sociedad con una cultura establecida para empezar a construir una nueva. Lo interesante sería saber, no tenemos la contestación, pero hasta dónde esas minorías se dan cuenta de que están siendo secuestrados por esos intereses políticos. Al final, ese es el tema. Para mí muy pocos se dan cuenta, para mí muy pocos. ¿No se dan cuenta? Para mí es una opinión, para mí no se dan cuenta, para mí es
realmente el sentido de sentir que alguien se preocupa, Sí. alguien está luchando por nuestros derechos, se sienten empoderados, y la parte política, ¿hacia dónde va esto? No la ven. Yo creo que no la ven. No la ven. No, es transparente. De hecho, si es transparente para la iglesia y para el pueblo cristiano, imagínate también para los que están allí. Ellos están viviendo el momento. Son personas que en la mente de ellos, para mí, están diciendo, este respeta mi preferencia sexual, este respeta lo que soy. Y obviamente el de arriba, el que mueve los dados, está impulsando un cambio político totalmente. Pero la mayoría no se da cuenta. De hecho, los partidos tradicionales, lo hemos discutido y lo vemos en la práctica, que defienden todo esto, no se dan cuenta de que están promoviendo un proceso de cambio cultural. Sí. Sí, uno en balde, ¿verdad? Estos partidos de minoría, digamos así, están tan empeñados en este proyecto, de hecho, ¿no? O sea, está totalmente ligado a lo que ellos al final quieren lograr. Correcto. De ahí viene toda la legislación para cada día que los padres tengan que menos injerencia en los hijos. ¿Y quién tiene la injerencia? ¿Quién está ocupando ese espacio? El Estado. El Estado, correcto. Y Carlos Díaz Olivo lo vio clarito. Sí. Y lo dijo. Papa Estado. Papa Estado. ¿Entiendes? Y la gente no se da cuenta. Pasa transparente. Sí. La gente piensa que siempre va a tener las libertades que tiene, independientemente de lo que pase a nivel político. Fíjate que un oyente la semana pasada, gracias a Dios es una de miles, dijo, déjenle en esos temas a los políticos. Como si no les fuese a afectar. Ya le está afectando y no se ha dado cuenta. Sí. Ok. Eso es lo que hace todo esto tan interesante, y toda la discusión de estos temas tan interesantes, que nosotros como medios me he interesado en mantenerlo fresco, precisamente porque si nos descuidamos, de momento dice, espérate, acá tú no puedes estar leyendo la Biblia ahí. Y tú dices, pero ¿desde cuándo? Te desconectaste de todo lo que ha estado pasando políticamente. No, la Biblia tú la puedes leer en tu casa, porque para gente es ofensivo que tú estés leyendo la Biblia ahí. A la gente le parece exagerado, pero en esa dirección es que vamos. Súper interesante. Entonces, todo eso al final rebota, por ejemplo, en este rapero, que es el tema, que al final dice, bueno, soy gay, que justicia. Caramba, pero puedo vender estos 600 pares de tenis. O sea, esto también me trae una, ¿cómo se llama? Un beneficio. Totalmente. ¿Ves? Así es que, y todo eso mezclado es bastante complicado para poder desmenuzarlo. Fíjate que la fama a Lady Gaga, ¿cómo le llega? Sí. No fue con canciones románticas. No. Todas las canciones cantando el derecho de la diversidad sexual. Sí. Y todo un utilizaba icono. sangre también, mira qué cosa. Sí. Utilizaba sangre a principio, ¿ustedes recuerdan? Sí, claro. Yo creo que sí. Sí. Y después ya nos dimos cuenta de que era tremenda cantante, después de tanto... Tremenda cantante. Al principio era, ¿verdad? Tanto alboroto y tanto escándalo que uno no se daba cuenta del talento que había detrás de eso. No, claro, y cuánto ha estudiado, la muchacha no es. No, está preparada. Aquí llegué, ella está muy bien preparada. Sí. Muy bien preparada. Así que en ese sentido, traigo a colación todo esto, porque no sé hasta dónde está calando, sigue calando, aunque he visto obviamente al pueblo cristiano en las redes constantemente con esto de los proyectos, en todos los foros veo a los cristianos expresándose con respeto, la enorme mayoría. Sí. Cuando el Nuevo Día publica, quienes arrancan y tienen la mayoría de los comments son gente de fe. Cuando hay una entrevista en X emisora, hay muchos cristianos que están comentando en la línea correcta, con respeto, diciendo las cosas como son y las que hay que decir. O sea, yo creo que el progreso que ha habido en el pueblo cristiano para expresarse, particularmente en las redes, y he visto el cambio desde antes de las elecciones para acá, se ha mantenido, ¿verdad? Me refiero a las generaciones de más jóvenes, porque cuando hablo con los jóvenes, a los jóvenes les importa, cuando hablo ¿verdad? Con Sabdiel, que tiene el contacto con todavía los adolescentes, el sentido de aceptación entre los jóvenes es una cosa bien importante, es una cosa fundamental, es una cosa con la que los jóvenes sin esa solidaridad de sus iguales no pueden estar. Para ellos es intolerante de que alguien se sienta mal con algo que ellos puedan decir. Y los jóvenes se convierten como, en esta generación de jóvenes, como tengo que ser solidario, no importa en lo que yo me tenga que quedar callado, lo importante es la amistad, el sentido de que la persona se sienta respetada conmigo. Y yo me pregunto, ¿Facebook le censuró, YouTube le censuró, como hacen con los cristianos o cualquier posición que uno tenga? Aquí han eliminado videos. Esa es otra.
Sí. O sea, ¿por qué a ellos una cosa tan horrenda fea como esta? Porque me están informando, y Sabdiel me lo confirma, que él pegó una canción que pegó a nivel mundial, que eso fue lo que y fue una canción controversial, eso fue lo que lo lanzó bien fuerte, que quién sabe si esto se trata hasta de una campaña publicitaria, pero la razón que sea, es una cosa fuerte, espantosa, lo que se está promoviendo. Pero no lo censuran. No hay censura. No. Lo único que se censura son las voces conservadoras y las posturas conservadoras. Es lo único que se censura. Todo lo demás tiene carta abierta. Así que nada, yo creo que para aquellos que pueden ser susceptibles a la influencia, siempre lo repito, todos somos influenciables, ¿verdad? No somos la excepción, y si no tenemos claros los puntos de por qué decimos lo que decimos y por qué defendemos lo que defendemos y de la manera en que lo hacemos, terminaríamos como una sociedad muda, una sociedad conservadora, temerosa de expresar sus puntos de vista en cuanto a matrimonio, en cuanto a familia, en cuanto a sexualidad. Terminaríamos siendo como que los mudos de la sociedad. Y eso no puede ser. Sería una triste sorpresa para muchos padres cristianos ver que algunos de sus hijos siguen a ese muchacho, ¿verdad? Y a tantos otros que dicen cantidad de cosas y uno no tiene idea, ¿verdad? No, y lo triste es que un reto. Esa cantidad de seguidores va a aumentar. Algunos a lo mejor se quitan, pero otros va a aumentar nada más por curiosidad. Claro. Correcto. Deja ver si vendió los zapatos, deja ver, porque la curiosidad que yo tengo en la mente es de dónde saca la sangre. Sí, lo atractivo o sea, de si los que redes. dona sangre, si es de un muerto, o sea, esto es muy... Fíjate que el 184, y concluyo con esto, y va en la médula del tema, el 184, ¿en qué se convirtió? En un issue, supuestamente, donde cristianos siguen rechazando a los gays. El proyecto 184 no es de eso. No es de eso per se. Es un proyecto que propuso que los padres no le busquen ningún tipo de ayuda a un hijo que exprese alguna orientación sexual que papá y mamá entiendan que no es la correcta. Pero eso los medios ninguno ¿verdad? Lo esboza de esa forma. No. Ninguno. Digo, exceptando a Carlos Díaz Olivo, ¿verdad? No. Claro. Ninguno. No. Y vivimos en una sociedad donde la guerra de medios es cómo se presentan los temas y cómo se enfocan los temas. Por eso nosotros tratamos de desmenuzar las cosas lo mejor que podemos y con los recursos de la emisora, para que entonces el sector de oyentes de la emisora tenga un punto de vista diferente al que tiene, que es uniforme, que es monolítico de los demás medios. Y en ese sentido, pues trataremos de seguir haciendo este trabajo lo mejor que podemos. De este jovencito rapero, mi oración es que la gracia y la misericordia de Dios lo alcance como me alcanzó a mí, que tenía tanta necesidad de Dios como él. Él no tiene más necesidad de Dios que yo. Él tiene la misma necesidad que yo tenía, y Cristo tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me perdonó los pecados y me salvó. Oro por él y por las generaciones que él representa, para que encuentren el genuino y verdadero amor de Dios, que cambia, que transforma totalmente de adentro hacia afuera. Señoras y señores, temas que siempre da mucho de qué hablar. La gente tiene que haber estado ahí pegada, ¿verdad? Llegando a su conclusión y armando su pensamiento. Sí, Eso es. Regresamos con Liz Millán hablando de pensamientos. Escucha bien, decide bien. Decide bien. Eso es lo próximo. Lo próximo, claro que sí. 8:24, buen día. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 787-305-3511 y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. ahora Nueva Vida Noticias. Bueno, esta parte de prensa dice que merma el poder adquisitivo de los boricuas, aumenta el precio de los alimentos y bebidas, pero baja el gasto de transportación. El alza en los precios de los alimentos, bebidas impulsaron el incremento de 0.5% en el índice de precios al consumidor estimado para el pasado mes de febrero. Dicho aumento provocó a su vez una reducción en el poder adquisitivo del dólar del consumidor puertorriqueño. Esa pérdida de poder adquisitivo es la primera que se registra desde el mes de mayo de 2020 y coloca en 83 centavos el valor del dólar del consumidor. Esa estadística elaborada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tiene como base el valor del dólar en diciembre de 2006
El aumento en el renglón general de alimentos y bebidas, que fue de 1.2% cuando se le compara con el mes de febrero de 2020. Las alzas mayores dentro de ese grupo fueron los precios de los azúcares, los endulzadores, 2.4% en las carnes, aves, pescados y huevos, así como en los cereales y productos de cereales, ambos con incrementos estimados de 2.2%. Tanto el grupo de alimentos preparados en el hogar como aquellos consumidos fuera del hogar registraron alzas de 1.3% y 1.2% respectivamente. 8.26